Tengo en mis manos dos lucernas, una púnica, cartaginesa y otra romana. Representan dos potencias que se enfrentaron ferozmente en el pasado. Al final ganó Roma y levantó Cartago Nova sobre las ruinas de la antigua ciudad cartaginesa. Hoy conoceremos su arqueología e historia enclavada en el corazón mismo de nuestra entrañable Cartagena. Bienvenidos a Arqueomanía. Extranjero, párate y lee con respeto el nombre de Toracio. Mis huesos infantiles aquí yacen depositados. Mi cruel providencia me despojó de mis padres, y todavía joven, no me concedió que gozase del porvenir. Nada semejante te encuentres. Recelen los padres del futuro, y no ansíen demasiado dar a luz las madres. Tenemos que decir que la epigrafía que tenemos aquí a mis espaldas es la epigrafía funeraria, también tenemos epigrafía religiosa y epigrafía conmemorativa. Y bueno, podemos decir que es la más importante que hay en España y de hecho pues lo atestiguan cantidad de investigadores, de estudiosos que vienen pues de distintas zonas de Europa a estudiar las piezas. Que se desprende de ellos si eran libertos, si no eran, a qué oficio pertenecía. Tenemos la vida realmente interesante. Y bueno, como he dicho también, sobre todo pues la categoría social también, ¿no? Las lápidas pues nos hablan, o sea, las piedras nos hablan, entonces nos dicen mucho de la vida de los habitantes de Cartagena en época romana. Solo en Segóbriga, en Saelices, provincia de Cuenca, se puede observar una colección de epigrafía romana comparable a la del Museo Municipal de Cartagena. También aquí hay una lápida estremecedora que detalla la muerte de una joven por una terrible enfermedad estomacal. Hay una inscripción de época bizantina que sí que nos habla de que si se profana esa tumba, el que la profane correría la misma suerte que Judas Iscariote. Entonces es un poco, pues sí, no ese mal de ojo, pero sí el alertar de no profanar esa tumba, ¿no? El edificio del Museo Municipal de Cartagena se levanta sobre una necrópolis tardorromana. De aquí se ha extraído una valiosa información para una época oscura. Es una de las necrópolis que existían en la ciudad, a las afueras de la ciudad, por supuesto, y esta iba en concreto camino hacia Complutum, lo que es Alcalá de Henares ahora. La decadencia de la ciudad romana de Cartago Nova empuja a su población al extrarradio. Los primeros cristianos se retiran. Cartago Nova ha perdido su esplendor. El imperio está en crisis. La que fuera una de las grandes capitales de Hispania se va desintegrando. Hoy en día, ese pasado va literalmente emergiendo en Cartagena. La excavación de una villa en el Cerro de Molinete así lo corrobora. Su excepcional estado de conservación y el extraordinario trabajo de recuperación que se está llevando a cabo van aumentando el conocimiento material de la gran ciudad romana. La epigrafía del Museo Municipal de Cartagena no decía nada de la existencia de un gran teatro. Los textos clásicos tampoco. Pedro Salmartín, el arquitecto que integró las ruinas de la necrópolis tardorromana dentro del Museo Municipal, ya había intuido la existencia de un gran monumento bajo la Catedral Vieja. Hace actuaciones en la Catedral Vieja de Cartagena en el año 58, saca distintos restos que él ya dice que son romanos, pero nada podíamos pensar que se tratara de esa parte de la cavea del teatro, ¿no? Con el vomitorio, porque estamos hablando del año 58 cuando él realiza la excavación y el teatro romano se descubre en el año 1987. Cuando finales de los 80, principios de los 90, él es el arquitecto que dirige la obra de este Centro Regional de Artesanía, en cuya excavación previa se identifica que aquello que son los restos del teatro romano, pues es el primero que propone el traslado del edificio y que fuera de alguna manera el teatro romano el motor de regeneración del barrio. Pedro Salmartín fue un adelantado a su época. Su pensamiento era musealizar el yacimiento, que fuera visto desde distintos puntos y a distinta altura. Quizás para ese tiempo era una visión
muy arriesgada, ¿no? Para ese momento concreto de la historia. En la actualidad, el concepto de musealización puede verse en lugares como este bar junto al Gran Teatro Romano de Cartagena. ¿Cómo era posible que este gran monumento hubiera dejado de existir sin dejar rastro? ¿Qué había sucedido con los espectáculos teatrales? ¿Tendrá algún lazo la necrópolis paleocristiana con la desaparición del teatro? El teatro era un espectáculo popular. A la mayoría de los ciudadanos les encantaba la sátira y la comedia, pero parece que los primeros dirigentes cristianos lo encontraron poco adecuado. Lo que es cierto que tanto los juegos de anfiteatro como los de teatro en el siglo V es que no entra dentro de la dinámica de las ciudades. Las ciudades tienen crisis, estos juegos eran caros, mantener estos edificios era también costoso. La sociedad ahora demanda otras necesidades y la ciudad se va transformando hasta tal punto que ahora el Palacio Episcopal o las iglesias son el eje de la nueva topografía cristiana de la ciudad, ¿no? Además hubo un gran incendio y el teatro de Cartagena pasó a tener otros usos. Las llamas alcanzaron las vigas de madera del tornavoz, con lo cual todas las tejas, la teula y la ímbrice cayeron también en el foso de la tramoya y junto a ello todo el aparato ornamental, las aras, el Apolo, las piezas que hemos ido rescatando quedaron, ocultas en ese foso de la tramoya. Y pasaron más de 1000 años hasta que se inició su recuperación. Un proyecto que ha requerido 20 años de trabajo y una inusual reestructuración urbana. Toda la historia de la ciudad estaba sobre este edificio, de manera que había ocultado pues, las trazas del viejo teatro por las sucesivas transformaciones de los barrios. Absolutamente todo lo que ven estaba cubierto hasta por 7 metros de estratigrafía, 7 metros de enterrado, toda la cavea. De hecho, queda un testimonio en la parte superior de la catedral, que es la calle que se abre a partir del 17, que entra desde la calle Concepción a la iglesia, ¿no? Ya te haces una idea de todo lo que estaba enterrado. El teatro continúa siendo invisible desde la calle por la que se accede, frente al Ayuntamiento de Cartagena, junto al puerto. El proyecto de restauración lo ha concebido como parte del recorrido museográfico. Una de las grandezas de este proyecto integral de Rafael Moneo es que saca el teatro a las propias puertas de la ciudad, de forma que tú ingresas al museo con un área de recepción, que es la propia plaza del ayuntamiento, ingresas a un corredor del tiempo, un corredor que transcurre bajo la calle, a cota 1 sobre el nivel del mar más o menos, y donde hemos querido explicar cómo los distintos barrios ocultaron las trazas del teatro. Ese túnel del tiempo desemboca en la sala 1, que está dedicada precisamente a la arquitectura teatral y específicamente al Teatro Romano de Cartagena. De hecho, la generosidad de la sala, con más de 7 metros de altura, ha permitido restituir una parte de cómo sería esa fachada escénica, donde destacan especialmente los capiteles corintios en mármol de Carrara. De esa sala, donde ya tienes unas claves sobre la arquitectura, sus partes, etcétera, pasas a sala 2. Aquí hemos querido contar cómo, más allá de la puesta en escena, los teatros romanos eran un marco idóneo, un marco arquitectónico para la propaganda política y religiosa del propio Augusto. De ahí se llega a través de un corredor arqueológico que pasa bajo la iglesia Santa María, y donde se han ido integrando restos de las distintas fases históricas documentadas, desde una casa republicana a el primer templo cristiano y toda su evolución, a la última gran sala del museo, que es el Teatro Romano de Cartagena. La ciudad romana, que siguió en el tiempo al enclave cartaginés, ha pasado a formar parte del paisaje urbano de Cartagena. Los trabajos de excavación y estudio del patrimonio van dando informaciones cada vez más exactas del que fue uno de los principales puertos del Mediterráneo hace más de 20 siglos.
Pues porque siempre me habían apasionado los temas de historia y la arqueología me permitía trabajar al aire libre, que también siempre me ha gustado mucho. Aquí nos iría muy bien poder descifrar lo que es la escritura ibérica, encontrar una piedra roseta para poder descifrar la escritura ibérica. Tesoros no, porque no están marcados con una X, sino restos de antiguas culturas y poder un poco descifrar cómo vivía la gente en el pasado. Pues sobre todo la amplitud de miras y el saber trabajar en equipo. En pleno corazón de la Serena extremeña se encuentra este fantástico yacimiento de Canchorroano. Conocer su historia, su culto, su destrucción, nos va a permitir adentrarnos en una de las etapas más apasionantes de nuestra historia, el mundo tartésico. Aunque el corazón de Tartesos se encuentra en el Bajo Guadalquivir, no cabe duda que su área de influencia fue mucho más amplia, extendiéndose al menos hasta el Guadiana. En esta periferia tartésica adquiere un valor muy singular el santuario de Canchorroano, que en 3 etapas constructivas estuvo abierta al culto durante algo más de 2 siglos, desde finales del siglo VII a.C. hasta finales del V a.C. Sebastián, ¿qué es Canchorroano? Pues Canchorroano es un santuario de época tartésica que se construye sobre un edificio indígena con una cabaña y sobre él se va haciendo cada vez más complejo a medida que pasa el tiempo. Entonces se construyen 3 edificios donde se hace un ritual relacionado con la religión de ese momento. ¿Y ¿Qué es un santuario? ¿Qué crees tú? ¿Qué funciones cumplía un gran santuario? Bueno, un santuario no solamente es un centro religioso, que es lo principal, ¿no? Sino que un santuario es un lugar, un centro donde se reúne la gente para comerciar, fundamentalmente, ¿no? A partir de ahí es donde se organiza toda una estructura que se parece mucho a los santuarios modernos, ¿no? Como puede ser Lourdes, Fátima, donde la gente va a rezar, pero también hacen sistemas de comercio, de intercambio, etcétera, ¿no? ¿A quién daba servicio este santuario tan importante? Bueno, el santuario se edifica aquí precisamente por un tema principal que es el agua, y a partir de ahí lo que hace es... Pasa una corriente subterránea de agua justo por aquí, ¿no? Exactamente, hay una vena de agua que es la que alimenta el gran foso que rodea todo el edificio, y luego hay 2 pozos que también alimentan de agua, ¿no? Curioso que el altar esté justo sobre la vena de agua, ¿no? Exacto, el altar está sobre la vena de agua y los pozos también, ¿no? Y también el foso tiene sus puntos de agua para abastecerse, ¿no? Continuamente. Entonces el agua es el elemento principal por el que se justifica, ¿no? Y luego toda la población que hay alrededor, que es una población muy dispersa, lo que hace es que en una época muy determinada del año, una fecha determinada, es una reunión de toda esa gente en el santuario, ¿no? Donde se haría pues, una fiesta, como una romería, ¿no? Para entendernos. ¿La ciudad tartésica más importante que tú crees que está por el entorno, cuál sería? ¿Bajo qué sería seguramente Medellín, ¿no? No se ha descubierto la ciudad, pero sí se ha descubierto un gran cementerio donde aparecen todas las tumbas de la gente que pertenecería a esa ciudad. El santuario está vivo o al culto durante varios siglos y hay como 3 santuarios superpuestos, ¿no? Exacto. Sobre esa cabaña antigua, que seguramente tenía también una función religiosa, se construyen 3 santuarios. Estamos ahora mismo en el más antiguo, se construye luego uno encima cuando hay necesidades de ampliar, y luego un tercero que es el que la gente puede visitar. Y durante todos estos siglos estamos en la cámara sagrada, es decir, siempre estamos en la cámara sagrada. En la capilla principal del santuario. ¿No? Esta es el único espacio de los santuarios, de los 3 santuarios que hay superpuestos, el único espacio que se mantiene siempre igual, con las mismas dimensiones. Sagrado por antonomasia. Exacto, con los 3 altares en eje, uno encima de otro, ¿no? No varía. En el corazón del espacio sagrado, pues como no aparece un altar. A mí este altar me parece espectacular, bellísimo en la forma, extraño. ¿Qué forma tiene? ¿Cómo funcionaba? Porque es el altar además más antiguo. Sí, es el altar más antiguo, tiene una forma que, bueno, trae muchas ideas orientales. Algunos piensan que egipcias, otros piensan que fenicias. El aire de luego es egipcio, ¿no? El aire es egipcio, el aire es egipcio, ¿no? Y es muy curioso porque es un altar de sacrificio donde está ligeramente abombado en el interior, de tal forma que cuando se sacrifica cualquier animal pequeño, la sangre corre hacia el orificio que está en esta parte y vierte sobre un vaso que ahora está en el museo, para hacer, unciones. Por tanto, los sacerdotes harían probablemente el ritual sobre donde estamos ahora o aquí al lado. Sí, ¿no? Y además utilizando las 2 estructuras que hay al lado del altar. Esta, que es una estructura escalonada, que es un altar escalonado donde se deben depositar los vasos rituales, y luego allí un vasar, donde también se depositan los jarros de bronce, que se utilizarían todos para el ritual, y un banco corrido donde se sentarían para ver y para celebrar el ritual. ¿Durante cuántos siglos fue usado como lugar sagrado Canchorroano?
Bueno, el edificio más antiguo es de finales del siglo VII, o principios del VI, estamos ahí hablando antes de Cristo, y el último edificio se incendia, el ritual final de incendio y de cierre del edificio es de principios del siglo V. En las capillas laterales se realizarían funciones vinculadas al culto, aunque algunos historiadores la asocian al ejercicio de la prostitución sagrada, habitual en algunos santuarios orientales. Se han encontrado gran cantidad de material cerámico, ofrendas, telares y distintos y valiosos elementos ornamentales que refuerzan el uso asociado al culto principal. Destacan las reproducciones de caballos, lo que le otorga un protagonismo muy destacado para sus moradores. Estamos ante esta réplica de un altar en forma de piel de toro correspondiente a uno de los niveles de Canchorroano. Esta tiene mucha personalidad, una forma muy definida, pero no es exclusiva de Canchorroano. No, es una forma característica del mundo tartésico y sobre todo de los lugares nucleares de Tartesos, ¿no? Aunque fue aquí en Canchorroano el primero que apareció, pero luego han aparecido justamente en el carambolo, que es el más conocido y el más espectacular por su grandeza, ¿no? Y la propia joya del carambolo reproduce la forma de piel de toro extendida en esa joyería. Hay otros sitios como por ejemplo Coria del Río, donde también hay altares de este tipo, por lo tanto es una cosa muy característica de Tartesos. ¿Qué deidad crees tú que se veneraba en estos santuarios? ¿Eran a diosas, a dioses? Bueno, esto es muy complicado saberlo, pero sí hemos identificado desde que se empezaron las excavaciones que tenía más relación con una deidad femenina, en este caso Astarte, que sería la diosa que se asimila en este momento, que con un dios masculino, aunque tenemos un altar que tiene esa forma que representa a Baal, ¿no? Junto a la sala sagrada del altar se encontraban unos almacenes para alimentos, vino, aceites, cereales y distintos elementos ecuestres, así como unas dependencias residenciales para los sacerdotes. Estos sacerdotes ordenarían la celebración de una hecatombe antes de dirigir la meticulosa destrucción final del templo, para protegerlo de la profanación y del saqueo de las tribus del norte. ¿Cómo se destruye este santuario y por qué? Bueno, pues a finales del siglo V a.C. lo que hay son unos movimientos de los pueblos del norte que bajan hacia la zona de Extremadura, Andalucía, y que son la formación de los grandes castros, ¿no? Es una gente más violenta que se establece en lugares altos. La gente que vivía en Canchorroano, claro, una estructura militar defensiva fuerte, exactamente, armas muy sofisticadas. El mundo tartésico era más de espacios abiertos y por tanto menos guerreros. Exactamente. Entonces, una vez que ven que ese movimiento va avanzando, lo que hacen es cerrar un lugar sagrado, como es un santuario. Para cerrarlo, dejan todos los elementos que tienen en el interior colocados, se llevan los elementos sagrados, que evidentemente los tienen que llevar al sitio donde se trasladen, y cierran el edificio, lo cierran, destruyen. O sea, los propios sacerdotes sacan sus deidades, sus figuras sagradas, las llevan y lo que no, lo dejan dentro y lo dejan dentro, exactamente todo colocado en orden en cada una de las habitaciones, tiran las paredes, de tal forma que lo cubran lo más posible, y luego lo rellenan todo con tierra y lo queman, ¿no? Entonces, por eso se ha conservado tan estupendamente en el interior todos los elementos. O sea, una destrucción muy ordenada, además es una gran obra. Porque es una gran obra que requiere reunir toda la gente que vive en el entorno para tapar con tierra todo este túmulo enorme, ¿no? Y además me contabas antes que dentro de este cierre se sellan las puertas, se tapian las puertas, se tapian las puertas, ¿no? Se cierran las ventanas, se meten elementos, se meten elementos además muy exóticos, ¿no? Como pueden ser los escarabeos, ¿no? La forma de escarabajos egipcios, ¿no? Se meten algunas ollitas con algunos elementos de adorno como pendientes, y luego ya se tapia, ¿no? Y luego ya se hace el gran incendio, que además el incendio se hace con jara para que tenga un olor, bueno, para que llegue a los dioses, ¿no? Pero esa gente antes de hacer la destrucción lo que hace es un ritual de comer y beber, ¿no? Que es lo que en la Biblia se conoce como una gran hecatombe, ¿no? Se sacrifican varios animales que han aparecido todos en el foso que rodea el santuario. Se comen todo menos los caballos, aparecen 8 caballos, y los 8 caballos lo que aparecen es cortada la cabeza con un sacrificio, ¿no? Que se nos escapa un poco, aunque se parece mucho a los centroeuropeos, se nos escapa un poco el ritual, ¿no? La cabeza aparece en otra parte del foso, ¿no? Sin embargo, durante el siglo XII después de Cristo, en el periodo de las invasiones almohades, se extiende el hábito de profanar y expoliar tumbas y antiguos santuarios en búsqueda de tesoros, al modo de los tristemente célebres expoliadores históricos de las tumbas egipcias. Canchorroano no fue una excepción, y al menos un expoliador de época almohade llegó hasta el mismo corazón del templo a través de un túnel excavado. La mala suerte, o una antigua maldición, quién sabe, hizo que se derrumbara una pared y matara al perro que lo acompañaba. El expoliador huyó aterrorizado y dejó la jarrita donde llevaba su botín. Los arqueólogos, 1000 años después, los encontraron a ambos, a la jarrita y a los restos del perro. Hablar de Tarteso es recordar a Schulten, el arqueólogo alemán que a principios del siglo XX se obsesionó con encontrar la mítica ciudad perdida. Hoy nos despedimos con la historia de esa búsqueda.
Y no olvide que en el próximo programa continuaremos contándole lo que pasó hace mucho, mucho tiempo. El monasterio de la Rábida es uno de esos lugares que dan pulso a la historia. Por aquí pasó Colón, como es sabido por todos, y por aquí pasó en 1924 uno de los arqueólogos más brillantes y controvertidos del siglo XX, Adolf Schulten. Es seguro que Schulten encontraría aquí la paz necesaria para continuar la que fue la gran labor de su vida, la búsqueda de Tartessos. Tartessos, un fantasma de la historia, al menos en aquellos momentos, poco más que una referencia en la obra de escritores de la antigüedad. Schulten pensó que si Schliemann había encontrado la Troya homérica, él podía localizar la mítica Tartessos. Schulten, como Schliemann, Howard Carter o Pelayo Quintero, pertenecen al arquetipo de arqueólogo romántico, una especie ya extinguida. Hoy en día, la figura de Schulten está muy discutida por la historiografía. Hubo un momento en el que Tartessos sufrió un proceso de invención, podríamos llamar de invención salvaje, ¿no? La invención salvaje de Tartessos la protagoniza Adolf Schulten, ¿no? Y entonces hace un uso muy abusivo de las fuentes y hace una exaltación de una realidad indígena que por otra parte hay que analizar bien porque no es tan favorable, ¿no? Es favorable en el sentido de la riqueza y tal, pero es desfavorable en otras cosas que a él le importan mucho, ¿no? También es un mundo blando, un tanto oriental, un tanto cobarde. Esta es la marisma de Hinojo en Doñana, Huelva, que ha alcanzado fama mundial por una foto de satélite en la que al parecer aparecían unas estructuras circulares en las que algunos han querido ver la Atlántida que Platón describe en el Critias y el Timeo. Schulten buscó con ahínco durante gran parte de su vida la ciudad de Tartessos en esta región. No llegó a encontrarla. Schulten fue más un filólogo que un arqueólogo, pero nunca cejó en su empeño de encontrar la ciudad de Argantonio en las proximidades de la desembocadura del Guadalquivir. Hallazgos posteriores, como los de Tejada la Vieja, situada a unos kilómetros de Doñana, le han dado, hasta cierto punto, la razón. Schulten, desde el principio, quiso la gloria del descubridor, la emoción del que resuelve un arcano. Es por eso que a principios del siglo XX pasó por Numancia. Adolf Schulten vino aquí en 1905 y en principio lo que había planteado y lo que pensaba todo el mundo es que se iba a dedicar, porque así lo había manifestado, iba a dedicarse a los campamentos del cerco de Escipión en torno a Numancia. Pero en 1905 cuando llegó, lo sorprendente es que empezó a excavar en la ciudad. Se planteó la excavación como, yo diría, una excavación colonial, y totalmente colonialista en el sentido de que todos los materiales que en principio además dijo que se iban a quedar aquí en España, bueno, pues prácticamente después de decir eso al día siguiente salían para Alemania, ¿no? Eso suscitó evidentemente un enfrentamiento contra Schulten por parte de la intelectualidad y lógicamente del entorno soriano más inmediato. Y por tanto tuviera que ir a partir de 1906 a realizar ese trabajo que previamente él había pensado en relación con el cerco de Escipión y los campamentos romanos. Y llevó un largo trabajo, entre 1906 y 1912 realizó ese trabajo y creo, bueno, pues que aportó, ¿no?, una información sumamente importante a la larga. Hoy seguimos hablando del cerco de Escipión por la información que él nos ha transmitido. La historia juzgará la aportación final de Schulten. Lo que no se puede negar es su gran pasión por la arqueología.